Sí, sí. Buenas noches a todos. Hoy iniciamos otro ciclo de presentaciones en Librería Café de Alejandría. Mi deseo para 2018 es que volvamos a recibir a la cultura entre nuestros libros, apoyar a todos aquellos que nos regalan momentos tan especiales como este, disfrutar de la magia que transmite la creación de una obra que poco a poco ha ido naciendo de la imaginación y el extraordinario trabajo de su creador. Este es un espacio para ellos y para vosotros. Es un lujo poder aportar vida literaria a un día a día, donde habitualmente la rutina del trabajo y las obligaciones cotidianas no nos dejan vivir momentos extraordinarios. Hoy viernes, puerta del fin de semana, vamos a abrirla de par en par y comenzar bien, con buen sabor literario. El protagonista de esta presentación se llama Cartas cruzadas y es el último libro escrito por Ana Alejandre. Esta novela, de la que nos va a hablar su autora, nos sitúa en diferentes épocas del siglo XX, que por su relevancia histórica la convierte en una lectura imprescindible, situándonos en fechas muy decisivas para lo que ha sido el siglo pasado. De ella, como os he dicho, nos hablará Ana, y seguro que de ahí sacaremos una idea muy clara, tanto en su desarrollo histórico como también de su atractivo literario, sus personajes y la vida que les envuelve. Está teniendo muy buena aceptación, sus críticas la califican como una obra excelente. Estoy convencido de que también nos atrapará a todos nosotros. Ana Alejandre, cuyo nombre completo es Ana María Alejandre Garrizosa, nació en Azuaga, aunque ha residido en diferentes ciudades de España y Marruecos, hasta instalarse definitivamente en Madrid. Escritora de narrativa, articulista, crítica literaria y editora. Licenciada en Derecho, diplomada en Dirección Comercial de Empresas, diplomada en Anateoresis, ella nos explicará luego qué significa eso, y grafóloga, así como también está diplomada en Estudios Profesionales de Edición y Corrección. Ha publicado 4 obras hasta el momento: las novelas Un día cualquiera, en 2013, La ofrenda, en 2010, la colección de relatos 12 cuentos solitarios, en 2007, la novela Tras la puerta cerrada, en 2003, y finalmente la que tenemos aquí esta noche, su quinta y última novela, Cartas cruzadas. Es directora y editora de la publicación digital Editanet, espacio literario y artístico. Mantiene más de una veintena de webs y blogs temáticos en búsqueda de una constante plataforma de expresión por su decidida vocación literaria. Colabora habitualmente como articulista y crítica literaria en el diario Siglo XXI, República de las Letras, de la Asociación Colegial de Escritores de España, Editanet, espacio literario y artístico, así como en otros tantos medios. Aquí tenemos a Ana Alejandre, que nos va a presentar su libro. Bueno, ante todo, muchas gracias por su presencia. Tengo que decir, perdona, que tengo la voz un poco tomada porque, aparte de la gripe, soy asmática y me ha cogido un mal momento estos días. Para mí siempre es un honor, como para todo escritor, presentar sus obras, pero sobre todo en esta vez, en esta ocasión, el placer es doble. Primero, por estar en Azuaga. Solamente quiero decir que para un autor presentar una obra siempre es una dificultad añadida, porque la obra se explica por sí misma. La obra tiene que ser leída para ser comprendida, porque cada lector va después a añadirla a su propio imaginario y va a sacar significados muchas veces insospechados para el propio autor. Le va a dar matices que el autor no había pensado nunca darle y lo va a encuadrar en la obra en sí, la va a interpretar, y al hacerlo la va a reescribir de nuevo. Todo
como los lectores reescriben la obra cada vez que la leen. Por eso se dice que hay tantas obras como lectores de una misma obra. Cada uno le va a dar matices diferentes. Ya que estamos presentando Cartas Cruzadas, quiero decir que es una novela, es una obra de narrativa general, pero tiene elementos de varios subgéneros. Primeramente del género narrativa general, en el que se encuadra, que no tiene un género determinado, que se puede considerar la más seria de todos los tipos de escritura de narrativa, pero también tiene elementos esta novela del género de misterio y suspense y también del género histórico, por el trasfondo histórico en el que transcurre la novela. Su trama se desenvuelve en un Madrid en 2013, en un verano sofocante, donde la protagonista estaba pasando una temporada corta en casa de sus padres, un piso de las afueras de Madrid, una urbanización que estaba casi deshabitado porque todos los habitantes, prácticamente la mayoría, se habían marchado buscando un clima en verano, en el mes de agosto, de un calor especialmente fuerte en las playas o en lugares donde hubiera una temperatura más adecuada. Ella se sentía casi en un mundo deshabitado. Su madre, poco antes de morir, muy pocos meses antes, le señalaba con insistencia que mirara en unas cajas de madera antigua que tenía en el domicilio de sus padres, con una insistencia sin decirle qué, pero le señalaba continuamente. Ella comprendía que le estaba diciendo que buscara algo que estaba allí dentro, aunque no sabía exactamente qué tenía que buscar, pero lo que fuera se lo encontraría, porque sabía que su madre le señalaba que mirara en aquel lugar. A partir de ese momento empieza a hacer una serie de lecturas de cartas antiguas, a mirar fotografías también familiares muy antiguas, en periódicos también noticias que estaban coleccionadas, también señaladas por su madre, muchas de ellas, así como documentos oficiales. No sabía exactamente qué estaba buscando, pero empezó a darse cuenta que en esas cartas estaban las que se referían a una extraña desaparición de una tía abuela suya, una famosa galerista de arte en París, que había desaparecido en 1925 sin dejar rastro. Era de nacionalidad rusa, estaba casada con su tío abuelo materno. Y a partir del momento en que empieza a leer las cartas que él, el marido, le manda a su hermana, la abuela materna de la protagonista, explicándole el sufrimiento que tenía de no encontrar a su esposa y de no tener ningún rastro, y sobre todo la inquietud que le provocaba las continuas noticias que le daban tanto el embajador soviético en París como en los diferentes policías que estaban encargados en el caso, que le insinuaban desde que podía ser una huida voluntaria a también que hubiera sido víctima de un secuestro o posterior asesinato, o lo que le decía el embajador ruso, que podía estar relacionado con una actividad antibolchevique por parte de Olga Petrovna, la bella Olga, como le decía, que era la galerista rusa, la bisabuela de la protagonista. Se cruzan con estas cartas, por ahí el título de Cartas Cruzadas, las cartas que le dirigió la desaparecida a su marido hasta el momento que desapareció. A partir de entonces ya no se supo nunca más de ella. Este misterio se fue convirtiendo en algo irresoluble para toda la familia, en un tema del que se hablaba esporádicamente, pero claro, como no había solución de continuidad, porque no se sabía lo que le había sucedido, pues llegaba a un punto muerto en que ya se tomaba como un enigma a perpetuidad. A medida que iba mirando esas cartas, le iba descubriendo unos datos muy extraños, porque parecían también el nombre de una niña, de precisamente Aniela Kowalska, una niña polaca, de la que había oído hablar que había muerto con solo un año y pico de vida, y en la que habían adoptado sus padres porque era hija de un periodista polaco y su esposa, que habían fallecido en un accidente de coche, y los padres de ella se habían hecho cargo de la niña
hasta que desgraciadamente murió meses más tarde, con pocos años de edad, con poca edad, con año y medio, debido a una septicemia fulminante. Todo esto se fue dando cuenta que, aunque no estaba relacionado con la desaparición de su tía abuela, sí tenía una relación que iba creciendo a medida que iba leyendo las cartas, que iba leyendo la correspondencia, los documentos que iba encontrando. Según le iban señalando las cartas, su madre muy sabiamente le había ido dosificando los datos para que pudiera encontrar aquel dato a continuación que le llevaría a otras cartas, a otras viejas documentos, a noticias de periódico. El trasfondo histórico que tiene también es que, a pesar de transcurrir la historia en 2013, sin embargo, se retrotrae la narración a diversas épocas, décadas del siglo XX, según la carta que estuviera leyendo en ese momento la protagonista. Entonces, el remitente, el autor de esa carta o la autora, iba explicando su vida en primera persona, como se escribe siempre, e iban tomando cierta corporeidad en el salón donde ella estaba leyendo toda aquella documentación, entre la angustia, por un lado, de no saber qué estaba buscando, por otro lado, tener el presentimiento de que todos esos datos que estaba viendo le estaban abriendo una serie de enigmas nuevos que se iban uniendo al principal de la desaparición de su tía abuela, y al mismo tiempo se sentía cada vez, sin saber por qué, más implicada en la historia. Por ahí aparece, por eso se hablan de novela con ciertos tintes de novela histórica, aparecen personajes todos ellos reales, pero esos personajes son como un trasfondo, un telón, y al mismo tiempo son nombrados porque tienen una cierta relación con la historia. Aparece el príncipe Alexei Yusupov, sobrino político del zar Nicolás II. También aparece nombrado el zar Nicolás II, que fue asesinado junto a su familia, mujer, 4 hijos, el médico de la familia y 2 sirvientes, el 17 de julio de 1918, cuando estaba en pleno auge precisamente la revolución bolchevique en Ekaterimburgo, en Rusia. Aparece también el príncipe Yusupov, que vivía en París en el año 1925, cuando desapareció su tía abuela. También aparecen Konstantin Melnikov, el famoso arquitecto constructivista ruso, que estaba allí porque fue el director del pabellón ruso. En ese caso no se llamaba ruso, sino de la URSS, en París, porque se estaba celebrando en 1925 la Exposición Universal de Artes Decorativas e Industriales Modernas. Entonces París era un hervidero de artistas, intelectuales, de creadores de todo tipo, que se habían ido precisamente para asistir a esa exposición, pero también había artistas como Picasso, como estaba también Buñuel, que había llegado, como Dalí, que estaban residiendo temporadas más o menos largas en París, y otros muchos artistas internacionales. La esposa, la señora que desapareció, le comentaba a su marido que no podía dejar su negocio de galería de arte y marcharse con él, porque ese era el momento más fuerte precisamente para la creatividad y el arte en París, y ella tenía una galería muy consolidada. Con esos personajes históricos que se van refiriendo, como también el famoso músico Sergei Prokofiev y su esposa Nina Prokofiev, que era de origen español, se van hilvanando la historia de lo que sucedía en el París de 1925 a través de las cartas que va escribiéndole tanto su bisabuelo a su hermana, contándole el sufrimiento y la angustia de no encontrar a su esposa, y también las cartas que le escribió hasta que desapareció, que fue en el mes de abril de 1925, la desaparecida, a su marido, en la que hablaba siempre de alegría y de esperanza, a pesar del drama que arrastraba detrás, porque su familia había sido masacrada por los bolcheviques, ya que era hija de un funcionario ruso, un alto funcionario ruso, que era zarista. Todos estos personajes aparecen como telón de fondo, pero sin darle ningún tipo de acción que no hubieran hecho en la realidad. Sirven como referencia histórica y, por ejemplo, Sergei Prokofiev parece que su esposa era amiga de la desaparecida, de Olga Petrovna Suvorova. Esto le hace referirse a ella continuamente en las cartas, que la invitan a una comida, que van a asistir
personalidades del mundo del arte y de la cultura ruso que venían a la exposición universal. Esa fue la última carta que le escribió a su marido, y desde entonces no volvió a saber nunca nada más. Verdaderamente la historia me han preguntado muchos, y sobre todo me han hecho críticas, que por qué he utilizado la búsqueda de esta mujer, qué ha sido la idea, de dónde me ha surgido. Y le contesto con una cita de Mario Vargas Llosa, que dice: los escritores nunca elegimos la historia siempre nos eligen a los autores, y es verdad. Yo que pensaba escribir una obra que tratara sobre la búsqueda de la identidad personal de la autora, perdón, de la protagonista o del protagonista, no tenía definido si era hombre o mujer. Pero me fui dando cuenta que la historia iba tomando después una serie de derivaciones que le iban haciendo crecer el caudal principal, que es la historia de la búsqueda de esos datos que no sabía que eran, que insistentemente le indicaba su madre en el lecho de muerte, pero se iban uniendo a otros datos, como la niña muerta hacía 48, en el año 45. Si se sitúa la historia en 2013, imagínense en los años que habían pasado, y no entendían por qué conservaba a su madre cartas que se referían, se le hablaba como le escribía a su hijo, un hermano mayor de la protagonista, por qué se referían a la niña muerta con 1 año y medio, pobrecita, que había muerto de una septicemia y ahí no había más misterio que descubrir. Todo esto le hacía que teniendo una gran inquietud por no saber exactamente qué relación podía tener unas cosas con otras, según le iba leyendo las cartas y veía que su hermano Alejandro le indicaba a su madre que nunca dijera nada y que todas las preguntas que le hacía a él, que se olvidara de ellas, hablaba siempre de la niña muerta, hablaba de una historia que había leído en un periódico que la tenía muy preocupada, que si eso le podía afectar. Parecía ser que estaba relacionado con precisamente la exhumación del cadáver del zar Nicolás II, que se hizo en el siglo XX, en los años 60 o 70. Se había encontrado la tumba y se estaba viendo si eran los restos de la familia del zar y de la zarina y los 4 hijos. Y se descubrió que sí, que efectivamente lo era. Y esa preocupación de su madre porque se pudiera descubrir, no se sabía qué, con relación a la niña, se empezó a dar cuenta que la historia iba mucho más allá de lo que aparentemente parecía, que era referirse a una niña muerta hacía 64 años, creo que era lo que hacía. A todo esto se van juntando también cartas, cruzando entre ellas, de su hermano a su madre, de un tío suyo médico a su hermano y de ella misma a su propia madre cuando se divorció, en el año 1998. Entonces pensaba, ¿por qué mi madre conserva estas cartas y me las señala con tanta intensidad si no dice nada que no sea cosa típica propia de la separación de una persona, como era en su caso, la niña muerta que no sabía qué sucedía con ella, qué tanta importancia le daba y qué posibilidad de relación pudiera tener con la desaparecida? También se hace una reflexión, porque el espacio temporal y espacial cambia. Pasa del Madrid del 2013 al París de 1925, a la ciudad de Tarnów, en Polonia, en 1939, cuando se produjo la invasión de los alemanes en Polonia, que fue el desencadenante de la Segunda Guerra Mundial. También aparece el campo de exterminio de Auschwitz. Todos los datos que aparecen en la novela son fidedignos y se pueden comprobar en fechas, lugares, etc. La tercera parte de la novela está especialmente relacionada con el campo de Auschwitz. Entonces, a medida que ella va leyendo toda esa documentación, porque aparecen pasaportes, aparecen registros civiles, certificaciones, una serie de cosas que no entendía, va dándose cuenta que la pregunta que ella misma se hacía siempre, ¿pero quién soy yo? Aun sabiendo que era hija de quien era hija, de una familia que la quería mucho y ella correspondía. No sentía nunca en su vida que hubiera habido desafecto. Pero sí lo que no encontraba explicación, porque no se parecía en absoluto
ni física ni emocionalmente al resto de su familia. Y cuando preguntaba, ¿a qué me parezco yo? Porque veía que la familia era muy extensa, ella era muy alta, muy rubia, de un cutis muy claro, unos ojos muy azules, grises más bien, y no había nadie en la familia que tuviera estos, ni su pelo, ni el color de ojos, ni siquiera el temperamento, que para ello era fundamental. Ella era una mujer muy introvertida, muy callada, profesora de música del conservatorio, y uno de los elementos principales de esta novela es que el Requiem de Mozart, que ya he escuchado anteriormente, en la versión que dirigió el director Otto Braun, que se considera la mejor versión que hay de la Magna Misa de Requiem de Mozart, aparece toda la novela que están cantando los cantantes que cantan la ópera. Ella había puesto un DVD, está escuchando mientras está leyendo toda la correspondencia, toda la documentación, y aparece todo lo que es los versículos que se utilizan que utilizó Mozart para la composición del Requiem, que es del rito de la misa de funeral del rito católico, el rito romano católico. Entonces esto va acompañando en un paralelismo absoluto de lo que van cantando las voces, con lo que ella va sintiendo y va leyendo a través de las diferentes cartas de la historia que van narrando cada uno de los que escriben. Por eso hablan de cartas cruzadas, porque su hermano escribía en 1999, ella en 1998, es su tío abuelo, el marido de la desaparecida, en 1925. Otro personaje que no tiene nada que ver con la familia, un polaco, escribe, dice, la ciudad de Tarnów, en Polonia, en 1945. Todos estos elementos se van juntando para ir formando, a pesar de ser una novela que tiene una protagonista, sin embargo se puede decir que tiene muchos protagonistas. Son tantos como todos los personajes que van tomando corporidad, van tomando vida en el salón, a los que le van dando voz las cartas que ella va leyendo mentalmente, pero las voces del coro de los cantantes que van interpretando el Requiem de Mozart. Y se va sintiendo que esos personajes están allí rodeándola virtualmente como presencia fantasmal, que le van pidiendo en cierta forma atención y sobre todo que busque la explicación del enigma de la desaparición de ella, de la extraña muerte de la niña, y al mismo tiempo también de lo que le cuenta el polaco que escribe desde Tarnów en los años ya 45, y le va explicando una historia que le sobrecoge y se empieza a dar cuenta entonces que toda esa pregunta de ¿a quién me parezco y quién soy? Ya tiene una respuesta. Ahí se establece una especie de catarsis de la protagonista cuando descubre la verdad de la desaparición, la verdad de lo que le pasó a la niña y la verdad sobre sí misma. También se hace una reflexión sobre las dos caras del mal, que son el nazismo y el comunismo. Y habla con datos históricos de los 20 millones de muertos que produjo el régimen soviético desde la Primera Guerra Mundial hasta que llegó al poder, y después todo el tiempo hasta que ya entró precisamente los principios de la perestroika y la entrada a la democracia en Rusia, en la RUS, que después desapareció, como también los millones de muertos de los nazis. Y se hace una reflexión la misma protagonista, porque va entendiendo que, curiosamente, como una especie de broma del destino, según donde se encontrara el personaje en cuestión en cada momento, era el malo y era castigado, o era el bueno y era salvado. Porque la verdad y la mentira, según se utilice en cada ocasión, trae siempre consigo o castigo o liberación. Porque cuando hay regímenes totalitarios que van masacrando al individuo, le van desproveyendo, le quitan todo, sus derechos, su dignidad, su propia libertad, son el mismo monstruo con dos caras, se llama comunismo, se llama nazismo. En el fondo, por eso el prefacio de la novela tiene dos frases. Una que precisamente dice Goethe, famoso escritor alemán: el mal no necesita razones, le bastan con excusas. La excusa es el ideario político que pueda estar haciendo ese mal en un momento dado,
tanto sea de derechas como si es de izquierda. El mal está en el hombre, después le pondrá nombre y apellido con una ideología política o con una religión determinada, o con todo lo contrario, con un ateísmo o con cualquier justificación para convertirse en el lobo, el hombre, el lobo del hombre, como decía Hess hace muchos años. Esta es la síntesis de la novela. De todas maneras, vuelvo a repetir que la novela siempre, cada persona que la lee va a encontrarle matices distintos. Sí le puedo decir que todos los datos históricos que figuran están contrastados, que no se pone ningún dato que no haya sido real. Todos los personajes, incluso los más siniestros, que los hay varios, son reales. Todas las fechas, todos los lugares estuvieron allí en ese momento. Porque hay una frase que se utiliza mucho en la publicidad últimamente. Sin embargo, siendo de Voltaire, merecería mejor respeto, que es: a los vivos se les debe respeto, pero a los muertos se les debe la verdad. Y por eso, cuando se manejan personajes históricos, no se deben hacer fabulaciones, porque se ha dado el caso, y pongo un ejemplo muy curioso, que si se escribe una novela histórica y se empieza a mezclar personajes de ficción con personajes reales, llega un momento que el lector termina hecho un lío porque no sabe qué parte de verdad de lo que sucedió está leyendo y qué parte pertenece a la ficción, a no ser que sea un historiador experto, un especialista, pero eso son minorías. Hay como por ejemplo decir en una novela histórica que Isabel la Católica tuvo un romance con Cristóbal Colón. Pues la gente que lo lee se ha quedado: entonces tuvieron un romance. Un romance que en aquella época no existían los romances como tal, pero bueno, se hace un poco de imaginación. Y eso es desvirtuar la historia y manejar a unos personajes que merecen respeto. Por lo menos si no se sabe toda la verdad de lo que le sucedió al personaje en cuestión, porque para eso está la investigación histórica, por lo menos no echarle demasiada floritura. Por eso digo que he tenido cuidado que todos los personajes que son nombrados son muchos, desde Sara Bernard, la famosa actriz, como lo que ya he dicho anteriormente. Todos ellos estuvieron en París en esas fechas que hicieron lo que hicieron. El famoso príncipe Yusupov, que fue un personaje que voy a dar una serie de comentarios al respecto. Este señor fue el que intervino en la muerte de Rasputín. Él era sobrino político del zar Nicolás II por estar casado con la sobrina carnal Irina. Y como veía la mala influencia que ejercía Rasputín sobre la zarina Alejandra, determinó junto a un duque ruso de nombre impronunciable, hay que leerlo, y dos coautores más decidieron tenderle una trampa a Rasputín y llevarlo hasta el Palacio Moika, que era del príncipe Yusupov, con una disculpa de que le iban a presentar a la esposa de Yusupov, que era una belleza impresionante, y él estaba muy interesado en Rasputín por conocer. Por supuesto, esa señora no estaba en ese momento en el palacio. Le tendieron una trampa, lo invitaron a cenar, le dieron vino envenenado para matarlo, porque además también había otros turbios motivos por qué matarlo, aparte de la mala influencia con la zarina. Él resistió el vino, siguió vivo, sorprendido, le pegaron 2 tiros, tampoco murió, le dieron con una barra de hierro en la cabeza, tampoco consiguieron matarlo, y ya lo llevaron al río Negro, lo tiraron, y allí murió ahogado y helado, las dos cosas. Pero no había forma de matarlo, y estuvieron rematando, fue terrible aquello. Entonces, debido a esta participación en la muerte y después la caída de su tío político, el zar, que fue asesinado, fue cuando el príncipe Yusupov se desplazó hasta París, a Île-de-France, la isla donde se han reunido las mayores fortunas del mundo en un mismo año. Sumaba la renta per cápita absolutamente, y estoy hablando de los años 20, del siglo XX. Y allí empezó a ser un verdadero, por decirlo, un filántropo. Empezó a ayudar a todos los rusos que iban huyendo del horror bolchevique, porque fue un horror, para ayudarlo de cualquier clase o condición a encontrar un trabajo, a darle dinero, a proporcionarle casa, lo que fuera, lo que necesitara. Tenía una inmensa fortuna, era el hijo de la mujer más rica del mundo en esa época. Y salió de Rusia con el riñón bien cubierto. Pero aparte de esto, es que París en esa época daba tal cantidad de nombres famosos, de artistas,
de auténtico fervor, de arte y de creatividad, que no creo que se juntará en esta época, desgraciadamente, de muchas comunicaciones, de muchos medios de comunicación, y sobre todo virtual, internet y demás, otra época de creatividad como la que hubo en aquel año, y además ayudada por la Exposición Internacional de Artes Decorativas e Industriales. Con esto quiero solamente decir ya que no puedo terminar de hablar lógicamente del final. La novela tiene un gran contenido emotivo, un contenido en el que la protagonista, la mujer que buscaba, sabía quién era, hija de tales y cuales, no, pero quién soy yo, porque no me parezco a nadie, se sentía una extraña entre ellos. Al final comprende que todas las vidas de los antepasados, de los coetáneos, de los que son de su misma generación, todo está relacionado siempre, el de todas las personas, con hilos invisibles. Y si se empieza a buscar la explicación, la verdad, de la vida de alguien que fue miembro de la familia, a lo mejor hace un siglo, se empieza a comprender después y a entender mejor a los que le siguieron, al propio personaje en cuestión, y la persona que la intenta descubrir termina comprendiendo que todas las vidas están unidas siempre, por un destino común, para unos peor que para otros, pero siempre hay una especie de karma, si no familiar, sí individual, que va uniendo a esas personas que ella muchas veces, la protagonista, ni siquiera llegó a reconocer porque habían desaparecido o muerto mucho antes de que ella naciera. Y esto es todo lo que puedo decir por ahora. Solamente le tengo que preguntar al maestro de ceremonia si puedo leer dos cartas. Una, la que le escribió, la primera que escribió el marido desesperado a su hermana, explicándole los pormenores de la investigación que estaba haciendo la policía para encontrar a su esposa, y la otra es la última carta que ella le escribió a su marido antes de desaparecer, y a partir de ese momento no se volvió a saber nunca nada más. Sin embargo, al final de la novela sí podrán ver que todo al final se esclarece, aunque para desgracia, por decirlo así, de la protagonista, el final por una parte fue liberador y por otra fue una condena de por vida. Si me da permiso, puedo leerlo. Pues voy a leer la primera. Siempre cuando hago esta presentación de esta novela, precisamente me acompaña, entre otras personas, un actor y director teatral que pone la voz de hombre. Yo he hecho mucho teatro también con Emilio Gutiérrez Cava y con mucha gente. Él pone la voz de hombre para leer la carta masculina y yo la de mujer, pero en este caso pues voy a leer las dos. Es que me parece que en estas dos cartas se resume mucho y muy bien todo el contenido de la novela. La primera carta de él, del marido de la señora que había desaparecido, de Gabriel Alba, está fechada en París el 27 de septiembre de 1925. Y dice: mi querida hermana, perdona que no te haya escrito antes en respuesta a tu siempre cariñosa y consoladora carta, última del mes de agosto pasado, pero estoy sumido en una profunda vorágine de gestiones y consultas, tanto ante las autoridades francesas como ante el embajador de la URSS en París. Por ser Olga nacida en Rusia, está tomándose con mucho interés la extraña desaparición de mi amada esposa, aunque temo que el interés no sea solamente por tratarse de un misterioso caso de desaparición de una compatriota en tierras extranjeras. También, según me ha informado el propio embajador soviético, existen posibles evidencias que están comprobando de que Olga esté relacionada desde hace varios años con actividades antisoviéticas, lo que me ha llenado aún más de temor, estupor y malos augurios. Comprenderás que ante esta situación crecen las posibilidades de que algo terrible le haya sucedido a mi querida Olga, y eso me llena de terror, además de un accidente que haya podido sufrir y los causantes hayan intentado ocultar, incluso de haber sido víctima de un secuestro. Sabes que la extraordinaria belleza de Olga no tengo que calificarla, ya que es conocida por todos los que la conocéis. Y descartada la huida voluntaria, como me ha insinuado la policía, por descabellada e inverosímil, ya que nadie mejor que yo puede saber lo felices que éramos
y los muchos proyectos de vida en común que teníamos, solo queda la terrible posibilidad de que haya sido víctima de una venganza política. Esto supondría un terrible futuro para mi mujer, o peor aún, la muerte. Posibilidad esta última que trato de negarme a aceptar porque temo volverme loco. Todo esto me tiene sumido en un estado de ánimo terrible, descorazonador. Me encuentro ante un terrible enigma que no puedo descifrar, pues ahora, con lo que me ha dicho el embajador, caben nuevas e inquietantes posibilidades. Aunque no puedo creerlo porque conozco bien a la maravillosa, tierna, dulce y apasionada mujer con la que me casé, que es el amor de mi vida, no puedo dejar de pensar si será posible que Olga haya sido una activista política en contra del régimen soviético. Sé que es una profunda creyente en Dios y que la Iglesia Ortodoxa ha sido para ella su salvación en los muchos años de sufrimiento para su familia, desde el asesinato del zar Nicolás II y toda su familia. No hay que olvidar que su padre era un alto funcionario que fue asesinado poco después, como muchos otros adeptos al régimen zarista. Pero por otra parte, intento tranquilizarme pensando que aunque mi querida esposa no sea afín al movimiento bolchevique que se hizo con el poder gracias a su revolución y ha permitido la creación de la URSS, eso no significa que se haya visto implicada en actividades políticas. Ahora, con el actual régimen soviético, sería una nota peligrosa para su seguridad, a pesar de que lleve 8 años viviendo en París y sea una galerista de arte muy apreciada y respetada en esta ciudad. Como comprenderás, mi querida Lisa, estoy abrumado y con una angustia terrible, pues la noticia donde no encuentra ningún tipo de... pues la policía, quiero decir, no encuentra ningún tipo de indicios del posible paradero de mi queridísima Olga, inquietud que ha aumentado notablemente en la última conversación con el embajador, que me ha provocado escalofríos, ya que me pregunto si no habrá sido víctima mi hermosa y añorada Olga de una purga política que para quienes ostentan el poder ahora sería muy fácil llevar a cabo. Los tentáculos del gobierno de la URSS son muy largos y poderosos. Además, la posibilidad que apuntó el embajador de que Olga podía haber sido una encubridora de sus compatriotas que huyeron de la antigua Rusia ante la violencia de los acontecimientos, sobre todo después de terminar la revolución bolchevique, me ha producido aún más miedo de que su desaparición tenga una causa política. Eso significaría un terrible fin para mi adorada Olga, para mí mismo, pues no te oculto, mi querida hermana, que si no la encuentro sana y salva, mi vida no tendrá ya ningún sentido, ya que habría desaparecido la maravillosa mujer cuyo amor es la luz que ilumina mi existencia, y sin ella me sumiré en una oscuridad fatal que me hará desear la muerte. No quiero preocuparte más, mi querida Lisa, con mis angustias y tribulaciones. Tú debes estar fuerte emocionalmente para poder sacar adelante a tus hermosos hijos, y mis preocupaciones solo harán sumarse a las tuyas. Nunca escasa de toda buena esposa y excelente madre como eres. Recibe un fuerte abrazo de tu hermano, con todo mi cariño hacia ti y tu hermosa familia, Gabriel. Y ya solamente puedo leer la carta última que le escribió ella antes de desaparecer, que es más corta, que fue la última noticia que recibió el marido, y a partir de entonces ya no supo nada más. Si la otra vez fue escrita en septiembre, esta está escrita el 24 de abril de 1925. Mi querido Gaby, ya sé que mi ausencia durante tantas semanas te está provocando una gran tristeza y desolación, al igual que a mí. Sabes, querido mío, que no puedo abandonar París en estos momentos en los que se está produciendo una serie de exposiciones importantísimas que me obligan a permanecer aquí. Por tu parte tampoco puedes viajar ahora, ya que tus negocios te lo impiden, amor mío. Son circunstancias ajenas a nuestra voluntad las que nos separan durante este tiempo que nos parece una eternidad. Pero sabes, querido mío, que pronto podremos reunirnos en París o en Madrid,
según cuál de los dos pueda viajar antes para poder estar juntos. Entonces no nos separaremos nunca más y podremos estar 6 meses en cada ciudad como tenemos acordado. Y así podremos mantener nuestras respectivas profesiones sin que suponga un motivo de nuevas separaciones. He estado hablando con diferentes expertos en arte para encontrar a quien se pueda hacer cargo de mi galería durante los meses que pasaré anualmente en Madrid. Sobre todo me ha interesado muchísimo una gran artista, teórica, profesora de pintura, que tiene mucha experiencia como encargada de galerías de arte y que me ha recomendado mi buena amiga Lina Prokofiev, compatriota tuya, Gaby mío. El verdadero nombre de Lina es Carolina Kodina-Leninskaya, hija de padre español y esposa y madre rusa, nacida en Madrid y esposa de uno de los compositores, nuestros compositores favoritos, Sergei Prokofiev, a cuya maravillosa boda asistí, como ya te he comentado en ocasiones, que se celebró en octubre de 1923 en la localidad bávara de Italia. Estoy encantada porque he recibido una cariñosa felicitación, disculpen porque estoy con una cosa que me tomó un poco despistada, una cariñosa invitación de Lina Prokofiev para que asista a una comida en su domicilio en París, a la que asistirán artistas franceses y rusos. Me he llenado de emoción por la posibilidad de conocer a músicos, pintores y escritores que admiro por su obra, aunque no tenga el gusto de conocerlos personalmente, pero también por la posibilidad de poder encontrarme con compatriotas míos que están exiliados en Francia, huyendo del terror soviético. Especialmente tengo enormes deseos de conocer y de hablar con Konstantin Melnikov, el famoso arquitecto y máxima figura del constructivismo ruso, que es amigo del matrimonio Prokofiev. Quizás Melnikov, si aquí me pueda dar noticias de mi familia, de la que no sé nada, desde hace muchos años, y saben lo muy preocupada que estoy por ese motivo. Lo único que me empaña la alegría de poder asistir a esa comida con altas personalidades dedicadas al arte y a la cultura, que, como sabes, amor mío, son mi segunda pasión después de ti. Es que tú no estarás presente, aunque estás siempre a mi lado, con una presencia invisible y tierna en mi recuerdo y en mi corazón. Ya te contaré, amor mío, cómo ha sido la comida y los artistas que han asistido a ella, pues tengo una gran ilusión, y lo comprenderás, querido, ante la posibilidad de poder oír y hablar la hermosa lengua rusa que llevo tanto tiempo sin poder escuchar. Solo la practico en los monólogos que mantengo interiormente para no olvidar mi lengua materna y recrear así, a través de su hermosísimo sonido, el eco de mi patria tan lejana, tan doliente y tan desgraciada por el terror que han impuesto los bolcheviques al tomar el poder y ejercerlo de forma tan cruel y despiadada. Ni siquiera puedo hablar en ruso con Lina Prokofiev, pues me ha pedido que hablemos siempre en español para no olvidar su lengua paterna. Ella no puede hablarlo con nadie, pues el idioma es el que habla, con el que habla con su marido es el ruso. Estoy deseando que pueda dejar la galería en manos de Madame Gallard si las conversaciones que estamos teniendo llegan a buen fin, lo que todo indica que sucederá, pues sus referencias son inmejorables. Así podré marchar a Madrid para estar contigo en esa hermosa ciudad que me enamoró por su belleza, hospitalidad y por ser la ciudad que te vio nacer, querido mío. Recibe todo mi amor, tuya siempre, Olga. Y ahora solamente voy a hacer una pregunta. Las cosas de la vida que son muchas veces dramáticas y sarcásticas. Lina Prokofiev, la esposa del músico Sergei Prokofiev, fue una mujer enamoradísima de su marido. Era cantante de ópera, abandonó su carrera por seguirlo a él. Él, en los años 30 y tantos, conoció a una alumna suya del conservatorio, se enamoró y dejó a su esposa. Ella, a pesar de todo, lo seguía queriendo. Y cuando él, que había sido un artista muy considerado por el régimen soviético, cayó en desgracia en los años 40 aproximadamente, su mujer, que ya estaba separada de él,
y sabiendo que él estaba ya con otra mujer, fue a defenderlo ante las autoridades soviéticas. Y como respuesta y para agradecimiento, a ella la mandaron durante 10 años al archipiélago de Gulag, que es el infierno en vida, al igual que Auschwitz y que todos los campos de concentración alemanes que hubo. Menos mal que la intervención internacional la pudo sacar en el año 1955, después de estar 10 años solamente encerrada en aquel lugar que es Siberia por defender a su marido, que la había abandonado para irse con otra mujer, acusándola de disidente, y el marido también la acusaba de disidente. Esta es la historia de muchas mujeres, de muchas que además se pueden leer en su historia, que son trágicas, tanto víctimas de los nazis como víctimas de los soviéticos, del partido, de los comunistas, de las barbaridades que hicieron cuando llegaron al poder, hasta que se marcharon. Y esto es todo lo que le puedo decir. Solamente digo que ahora cada lector, y perdonen la ronquera lo mal que estoy porque me encuentro fastidiada, que cada lector cuando lee la novela le va a sacar muchos detalles, muchos matices que son propios de cada persona cuando lo lee. Por eso hay tantas obras en una misma zona según la cantidad de lectores que tiene. Todas las personas que la han leído hasta ahora me han dicho que no han podido dejarla de las manos por el suspense que tiene desde que empieza hasta que termina. Y en eso, desde luego, es lo que me ha valido, y sigo haciendo cada vez nuevas técnicas narrativas, buscando eso que actualmente se dice dentro del mundo literario, que la novela ha muerto. La novela no ha muerto ni morirá jamás. Los seres humanos necesitamos que nos cuenten historias. Da la casualidad que esto proviene del teatro de los griegos, porque entonces no existía la novela, existía el teatro. El ser humano necesita soñar, olvidar su propia vida muchas veces. Pero también hay muy evidente que la literatura tiene una magia que es algo fundamental para todo aquel que lo lee. Muchas veces nos sentimos, nos reencontramos y nos identificamos en una novela escrita por una persona que ni siquiera conocemos, pero que está describiendo una situación vital que es muy parecida a la que está viviendo el lector. Esa es la magia de la literatura. La vida que pasa por sus páginas muchas veces tiene tanta vida, tanta sangre, como la que transcurre día a día por la calle en cualquier lugar. Por eso es una tristeza que muchas personas, desgraciadamente con todas estas nuevas ofertas que hay de distracción, de medios audiovisuales, hayan perdido la costumbre de leer, porque sin leer no se puede vivir. El imaginario de cada uno de nosotros se forma con la lectura, y a través de ella vamos entendiendo el mundo un poquito. Por eso dijo siempre Kafka, el maravilloso escritor, que toda novela, toda obra literaria en el fondo siempre es una expedición en busca de la verdad. Ahora os lo brindo, perdón, tengo la garganta fatal, os la brindo para que vosotros, los lectores, le deis después el significado que consideréis oportuno, porque el lector siempre es el que tiene la última palabra. Nada más. Muchas gracias por vuestra asistencia y por